Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, recomendación absoluta, esta planta de verdad, estas esparragueras, es una maravilla. Si es que las tenéis todo el año dentro de casa, donde sea, y os aguantan de lujo, con tener un poquito de luz, 100% recomendables. La recomendación del día, sin duda alguna. Bueno, recopilación de lo que ha sido la semana. Madre mía, cómo está este acuario, madre mía. Mirad, 2 dedos ya de Monte Carlo ahí a tope, ¿eh? 2 dedacos de Monte Carlo. Tengo que meterle una poda ya de enrase, porque tema de sustratos, tema de plantas tapizantes, si dejáis que se haga muy densa la capa, las hojitas de abajo del todo empiezan a no recibir luz y la planta lo que hace es empezar a marchitarse y se acaba desplantando todo. Así que ya sabéis, el enrase súper necesario y que no nos crezca mucho tampoco. La tapizante, por lo demás, mirad cómo está el acuario. Tengo que limpiar la pipeta de cristal. Y sí, chicos, esperar a que nos llegue la de cristal, que yo no sé si es que la están haciendo en las minas de cristal de Moria o no lo sé. En fin, por lo demás, la verdad es que el acuario está espectacular. Me toca ya pegarle poda a la rotala, la jarra, que la verdad es que es muy bonita. Ya como no hay picos de nitrato por ningún lado, pues está mucho más rojita, mucho más bonita. Y mirar, qué poquito queda ya para terminar de tapizar. Madre mía, está súper sano el acuario, más allá de este biofilm desastroso que se me crea. Que estuve haciendo el otro día un vídeo para una de esas redes sociales que tenemos, con el típico truco de la servilleta y demás. Lo que pasa que eso sí, es un remedio puntual, pero no es un remedio para siempre. Bueno, ya veremos. El día que saquen un skimmer micro ultra súper pequeño, lo probaremos y lo traeremos aquí al canal. Como ya probamos las herramientas por parte de peces que tenéis por aquí, esto es una maravilla. O sea, ahí visto qué calité de pinzas, de tijeras. Estas no son para el enrase, estas son rectas, pero estas sí que viene bien, por ejemplo, para cortar en bordes de cristales o en zonas así un poquito más tal. Las otras ya onduladas sí que nos van de cine y perfectas. Bueno, pues vamos a continuar el resumen. Waikusa, por cierto, que está aquí igual, lo tengo aquí porque estas plantas tampoco es que requieran así mucha iluminación, y lo tengo aquí al lado y va creciendo, ¿eh? Aquí con la luz que le entra de la terraza, de la cocina, y la poca que le llega del acuario indirecta, la verdad es que de cine. Mirad cómo se pone, o sea, cómo se queda de implementado el difusor. lo va invadiendo. La semana pasada recorté por alrededor y esta, una semana después, ya está a tope. La verdad es que esta semana se ha portado mucho mejor el acuario, ha estado más estable, así que bien. Lo que necesitaba era un buen cambio de agua y mirar cómo está. El día que quite la Monte Carlo de encima de las rocas, se va a quedar mucho más bonito. Lo que pasa es que de momento la estoy dejando hasta que montemos el acuario del salón, porque voy a necesitar Monte Carlo. Entonces la estoy dejando ahí en plan reservorio y ya veréis, el día que hagamos el cambio, esto va a lucir espectacular. Pero bueno, de momento, oye, ni tan mal, más allá de eso, de que tengo que limpiar sí o sí la pipeta, que eso ahora me toca, y ya está. No me canso de decirlo. Paco, ¿con qué abono es ese acuario? El abono de Tropica, el verde, Specialist Nutrition, maravilloso. No me voy a complicar. Me va muy bien, a las gambitas les va genial, están criando y están a tope, y para qué decir más. Cuando las cosas marchan, pues marchan, y ya está. Mirad cómo está todo. Madre mía, qué bonitas. Ni qué decir tiene que las carinas va a ser, o la carina cantonensis va a ser una de las bases de prácticamente todos los acuarios que tenga, en plan de paisajismo y demás. ¿Por qué? Porque es una gamba muy fácil y se adapta muy bien a ese tipo de parámetros que son básicamente los idóneos para ellas. Vamos a seguir. Bueno, y todo aquel que no haya visto ese vídeo, ya estuvimos por aquí recordando cositas de este acuario y explicando un poquito cositas de este acuario. Se está viendo demasiado la calle. En fin, tengo ahí al pajarillo. Estas herramientas las hemos desahuciado ya, no las podemos utilizar absolutamente para nada, precisamente porque se oxidan. Las tijeras a lo mejor sí, pero el resto de pinzas no me sirven. A ver, les daré otros usos, lógicamente no las voy a tirar, pero como decía un suscriptor en los comentarios, el dinero del pobre va 2 veces al mercado. Y en ese vídeo también, que si no lo habéis visto, lo tenéis ahí abajo, ya nos llegó el sustrato para este acuario. Esto está ya para empezar. Ahí va a ir el megafiltro. Vamos a recortar, bueno, ya veremos cómo lo vamos haciendo. Esta semana quería ir a por las rocas, a ver si me da tiempo a ir el jueves, pero como estamos aquí en feria y todo eso y tenemos compromisos todos los días, está siendo complicado poder ir el jueves a Alicante a por las rocas. Pero bueno, si no, me escapo algún viernes por la tarde, cuando sea, porque esto ya es una urgencia nacional. Vamos a seguir. Bueno, el acuario aguas negras. Tengo aquí el Fluval Edge
desmontado, que es originalmente donde lo íbamos a poner, el aguas negras. Obviamente tengo por aquí todo lo de Little Tree Design, madre mía, qué pasada, qué pasada. El tema, me surge un problema y ya lo vengo comentando. Sigo buscando la urna, ya he visto algunas, ¿vale? Que me convencen, de unos 50 centímetros de ancho, justo el ancho total de la mesa. Y creo que va a ser ahí. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque mirad, esta es la madera, ¿vale? Os la pongo así para que la veáis. Esta es la madera que vamos a utilizar para ese montaje, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta madera? Que es muy chula, es muy bonita. Para este proyecto creo que va a ser idónea, pero lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo el resto de altura del acuario, lo tengo sucísimo, macho, lo vacié y no me dio tiempo a limpiar los cristales y así lo tengo. Se desperdicia mucha altura. Entonces, por eso no me gusta este proyecto con esta madera. Entonces, probablemente el Fluval Edge lo aparquemos y compremos precisamente eso, una urna y nada, proyecto en una urna nueva usando estas maderas. Por eso se está demorando el tema del montaje, pero no os preocupéis, chicos, porque esto lo soluciono yo rápidamente. Tampoco necesito que sea una urna de cristal óptico ni leches de estas, porque va a ser un acuario de aguas negras y obviamente al final lo bonito va a ser esa oscuridad que te dan las aguas negras, así que tampoco me hace falta a mí, y va a tener mucho, ¿sabes? Mucha partícula en suspensión, no de suciedad, pero sí que de taninos y tal, y al final no necesitas un mega cristal óptico y el acuario más caro del mundo, ni Aquascape. Entonces, pues bueno, estamos en eso, estamos en esas. Tener paciencia, que todo llega. Tengo demasiados proyectos abiertos ahora mismo y seguimos trabajando en ello. Por si acaso os diese por preguntar, yo ya os lo digo, muy pronto, muy pronto. Yo creo que igual antes de que acabe el mes, como es un proyecto que se monta relativamente rápido, lo dejamos finiquitado. Bueno, el acuario marino, que la semana pasada me decía un hombre en los comentarios, me decía: madre mía, este acuario se empieza a parecer mucho al de acuarios, a los acuarios de Aquarius HD, en plan con las algas y tal. A ver, yo lo dije, el resumen semanal pasado os enseñé los acuarios tal y como estaban después de una semana y pico sin mantenimiento y nada. Los acuarios marinos y este que no está muy estable todavía, sí que es verdad que generan muchísima cantidad de algas en los cristales. Yo os lo enseñé tal cual, o sea, sin trampas ni cartón. Ahora mismo ya está limpito, lo limpié hace 3 días más o menos y la verdad es que está más estable. Ya que me voy asentando, ya puedo ir empezando a comprar bichejos, así que pues en esas estoy, en elegir los bichejos, el Mitrax, que voy a meter 2 cangrejitos para que se coman la Valonia, que poco a poco voy quitando, arrancando de las rocas y sacando del acuario, y entre eso los Mitras y tal, creo que nos haremos con ella. Y nada, ahora esperar a que se estabilice el acuario y a meter corales, a meter de todo, que esto hay que darle vidilla. Está el acuario aquí muy sosete. Ya veremos si no ponemos una pantalla nueva de cara a meter ya más corales serios y demás, a meter una hidra, no lo sé, ya poco a poco lo iremos viendo, chicos. Esto es un proyecto que es que no me corre ninguna prisa. El marino lo tengo para uso y disfrute mío y aprender yo. Y a vosotros os iré enseñando la evolución y algún vídeo de llegada de pececillos y cositas más, pero no estoy yo para dar lecciones de nada con el marino. Este es el proyecto de enseñanza para todos. Lo llamaremos así, ¿vale? Así que iremos viendo la evolución de este proyecto. Bueno. Antes de meternos con estos acuarios, mirad lo que hay aquí, chicos. Ha vuelto. Hormigueros 4K. ¡Nunca se fue! Pues sí, tengo todavía el hormiguerete que nos mandaron desde Ag House, personalizado y demás, que ahora, bueno, está aquí pone Aquarius 4K debajo de la pegatina. Se lo puse para el traslado aquí, que no se me saliesen las hormigas por el coche. Ha vuelto, chicos. Este hormiguerazo, madre mía, ¿cuántos años tiene esta colonia? No ha crecido porque, claro, aquí ha vivido tantas cosas este hormiguero. Le tengo que abrir dentro de poco el siguiente compartimento y sí que lo que tengo que hacer es limpiar la caja de forrajeo porque está a topísima de cacota. En fin, cositas que han ido sobreviviendo al local, que ya me la he traído yo para acá, así que evidentemente volverán las hormigas. Haremos de vez en cuando, de uvas a peras, ya que no es el contenido principal del canal, pues de uvas a peras, obviamente, pues algún videete de hormiguitas. Esto se lo pongo así, la verdad es que así están tranquilitas. Algún videete de hormiguitas vamos a hacer y vamos a ver más cositas. Por lo demás, la verdad es que, oye, tenía ganas de tenerlas por aquí. Y nada, igual las acabo metiendo en un sitio un poco más oscuro, en un rinconcito un poco más oscuro, que no tengan tanta luz directa. Pero bueno, ahí abajo están en sombra completa y continua. Y nada, por lo demás, acuarietes, el de 3 litros, poco a poco, oye, este acuario para ser pequeñito está estable que te cagas, ¿eh? O sea, evidentemente la Monte Carlo no llega a tapizar, no llega a hacer un mega tapizado,
Pero ahí está, no se acaba de morir. Sí que es verdad que le faltaría CO2 y demás, pero por lo demás está bien. He metido un pequeño Planorbis, si ahí os dais cuenta, para que vaya comiendo alguna alguita y bueno, con las caquitas vaya abonando ligeramente el acuario. Se mantiene bien, se mantiene estable dentro de lo que cabe este mini 3 litros. Montaremos más cositas y como os dije, un betario de 10 litros, pues a lo mejor, oye, pues a lo mejor cuela. El holandés le tocó poda, anteayer, hace 2 días le hicimos poda y como veis lo he dejado todo ahí enrasadito y ya está, no hay mucho más que contar. Cuando se poda un acuario así se queda feote y esto ya en unos días pues se pondrá a tope y mucho más bonito. No tarda mucho, esto en cuestión de 3-4 días empiezan a brotar otra vez las plantitas rojas del fondo y esto se arregla. Son las cosas malas de estos acuarios, cuando le toca poda intensa se quedan que dicen, madre mía, desangelado completamente, pero luego ya cuando los macizos empiezan a cobrar fuerza, madre mía, qué gusto de verlos, muy bonitos. Y merece la pena ver la evolución de este tipo de acuarios y ver cómo van cambiando a lo largo de las semanas y van evolucionando y sobre todo aprender, observar las plantas, ver las hojas, ver en la nerveadura, ver los pequeños agujeritos que le pueden salir a las hojas, ir aprendiendo un poquito de todo. Al final vas sabiendo más las carencias o los excesos de tu acuario, viendo las plantas, observándolas, anotando y demás, que haciendo test. Así que poco a poco vamos aprendiendo y vamos cogiendo esa filosofía de no hacer test en los acuarios que tanto cuesta y que muchas veces Helio, Acuario GCM, me ha dicho, y dice, si es que tampoco hace falta, y razón lleva. Bueno, y este acuariete que oye, a mí me gusta, le metí un repaso a todas las plantitas. Como veis, ya va saliendo por ahí esto no sé si es Cyperun, no lo sé si es Cyperun, ya se me ha olvidado, macho, el nombre de la planta de atrás. Ya va saliendo por ahí arriba, Pogostemon erectus completamente a poda, mirad. Ya que nos preguntáis la semana pasada, lo decíamos en el resumen, el modo de poda de este Pogostemon erectus, yo esta vez lo he podado así, ¿vale? Le he metido ahí una buena poda, en altura, veremos a ver cómo rebrota, para que lo veáis aquí de una forma más clara, ¿vale? Quizás lo he podado muy alto, luego lo voy a tener que podar dentro de una semana y ya nos iremos más abajo a podar. Pero bueno, para que veamos todos un poquito y aprendamos cómo rebrota este Pogostemon erectus. Es muy bonita la plantita. Y nada, le metí un buen repaso al acuario, la verdad. Después del verano hay que sanear los acuarios y pues, que no te dé miedo podar, que no te dé miedo a las plantitas, dejarlas a raya. Y nada, la verdad es que, oye, ahora lo veo mucho más limpio el acuario, lo veo más, ¿sabes? Los peces, como veis, el nado que tienen es mucho más tranquilo, mucho más relajado. A mitad de verano, o sea, te acercabas a estas horas a ver los peces y era una locura. O sea, iban para un lado y para el otro el acuario, que era nerviosismo completo y continuo, y ahora los peces son más ahí, están más como más zen, más chill, más tranquilamente. Me gusta así los acuarios. Lo que no estoy viendo es la parejita de apistogramas, que madre mía, es que se me va la pinza, pero bien ida. El otro día, ayer, más en concreto, los estaba viendo, los estaba mirando, estaba diciendo, madre mía, ¿cuánto llevamos aquí en Acuarios 4K sin criar un pez, sin hacer así un vídeo completo de cría de un pez? Y eso es una de las esencias que a mí me gustaban mucho de los acuarios, el tema de criar un pez, de tener una urna específica para una pareja de peces, criar, sacar a las crías adelante y verlas cómo crecen, es algo chulo y yo creo que vamos a retomar. No sé si con esta parejita de apistogramas Agassiz, que ahora pues están tímidos y no quieren salir en el vídeo, pero sí, lo tengo que retomar. Están por aquí, mirad. Está el macho justo ahí medio. Se ha encendido hace no mucho la iluminación. Y bueno, pues están timidotes. Miraré el corte de la rotala, conforme va subiendo hacia arriba, va ganando en coloración y conforme baja hacia abajo, verdecita. En fin, pues eso, que volveremos a la cría. Y mirad, por ahí está la hembra, que se está asomando por ahí. Pues eso, que volveremos a la cría, no sé con qué especie, pero me gustaría, no sé en qué acuario tampoco. Quizás en el aguas negras. Le voy a preguntar a Alejandro a ver qué podríamos meter ahí y vemos. Pero bueno, no me quiero avanzar mucho más. Lo vamos a ir dejando ya por aquí por esta semana. No me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!